Mi hermano usó mi nombre para un fraude millonario y casi termino en prisión. Jamás imaginé que el olor a aceite quemado y diésel, que siempre fue para mí el aroma del esfuerzo y la victoria, se convertiría de pronto en el trasfondo de mi peor pesadilla. Tengo un taller mecánico que levanté desde abajo, con las uñas, trabajando jornadas de 16 horas para que a mi familia no le faltara nada. Siempre me he considerado un hombre de principios, de esos que dan la mano y cumplen su palabra, un hombre derecho que paga sus impuestos y no le debe nada a nadie. Por eso, cuando vi entrar a esos dos agentes ministeriales a mi local una mañana de martes, pensé que venían a preguntar por algún coche robado que anduviera circulando por la zona. Pero cuando pronunciaron mi nombre completo y sacaron una orden de aprehensión por fraude fiscal masivo y lavado de dinero, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me esposaron frente a mis empleados, frente a mis clientes, mientras me hablaban de una distribuidora de llantas de la que yo no había oído hablar en mi vida, pero que según los papeles, yo era el dueño y representante legal único. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora buscando una explicación, hasta que un recuerdo amargo me golpeó el estómago. Hace unos 5 meses, mi hermano menor, Fabián, se me acercó con una cara de lástima que solo él sabe poner. Me dijo que estaba desesperado, que no tenía trabajo y que necesitaba tramitar un apoyo gubernamental para desempleados, pero que sus identificaciones estaban vencidas y no tenía comprobantes de domicilio a su nombre porque vivía de arrimado. Como soy un tonto que siempre intenta apoyar a su sangre, le presté mis llaves de la casa, mis identificaciones originales y hasta firmé unos papeles que, según él, eran solo para autorizar que usara mi dirección. Lo que no sabía en ese momento era que estaba firmando mi propia sentencia de muerte civil. Los agentes me llevaron a la delegación y ahí, entre el frío de las paredes y el café rancio, mi abogado me explicó la magnitud del desastre. Alguien había usado mi historial crediticio impecable para registrar una empresa fantasma que facturaba millones de dólares en operaciones simuladas. Se movía dinero de procedencia muy dudosa y, para la ley, el responsable de cada centavo era yo. El nudo en mi garganta no me dejaba ni hablar, pero sabía perfectamente quién tenía las llaves de mi oficina y quién conocía dónde guardaba mis sellos personales. Mi propio hermano me había tendido una trampa mortal mientras yo le daba de comer. Salí bajo fianza después de un par de días que se sintieron como siglos, dejando mi taller como garantía. Lo primero que hice fue ir a buscar a Fabián a su departamento, escoltado por mi abogado y un detective privado que contraté con los últimos ahorros que me quedaban. Lo que encontré me dejó helado, no por la sorpresa, sino por el descaro absoluto. Fabián estaba ahí, sentado en un sofá nuevo, tomando una cerveza importada como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Al verme entrar, ni siquiera tuvo la decencia de ponerse nervioso. Se encogió de hombros con una naturalidad que me dio náuseas y me dijo, mira hermano, no te esponjes. Al chile se me hizo fácil registrar esa distribuidora de llantas a tu nombre porque tú tienes buen historial en el banco y a ti nadie te iba a investigar. Además yo necesitaba saldar unas deudas pesadas y tú siempre has tenido mucha suerte en la vida. El infeliz no solo había usado mis documentos, sino que había pasado semanas practicando mi firma hasta clonarla de manera exacta para facturar cantidades industriales de dinero, lavando fondos de negocios muy turbios a mi costa. Me dolió en el alma ver tanta maldad de mi propia sangre, dándome cuenta de que él estaba dispuesto a que yo terminara en una celda con tal de no tener que trabajar un solo día de su vida. Me dijo que no podía probar nada y que si lo hundía a él, nos hundíamos los dos. Estaba tan seguro de su jugada que incluso se burló de mí en mi propia cara, sin saber que el rastro digital es mucho más difícil de borrar que una firma en un papel. Edit 1. Pasaron casi 3 semanas desde ese enfrentamiento y las cosas se pusieron todavía más oscuras antes de ver una luz. Mi abogado y yo no nos quedamos de brazos cruzados. Pedimos una auditoría digital profunda a la policía cibernética porque había algo que no cuadraba. Fabián es flojo, pero no es tan inteligente para montar una estructura de lavado de dinero por su cuenta. Alguien más tenía que estar moviendo los hilos desde adentro de mi entorno personal. Fue entonces cuando el equipo legal logró rastrear las direcciones IP desde donde se hacían las transferencias bancarias de la empresa fantasma. El resultado me rompió el corazón por segunda vez, pero esta vez fue un golpe definitivo. La cuenta bancaria principal donde caían las ganancias reales de todo el fraude no estaba a nombre de Fabián, sino a nombre de Elena, mi exesposa. No podía creerlo. Nos habíamos divorciado hacía poco más de un año en términos supuestamente cordiales, aunque ella siempre se quejó de que el taller no le daba el estilo de vida que ella merecía. Resulta que Elena le había facilitado a Fabián mis documentos confidenciales de la caja fuerte de la casa, la cual ella todavía tenía acceso por un descuido mío al no cambiar la combinación. Ella le entregó todo en bandeja de plata a cambio de una comisión del 40% de cada factura falsa. Su plan era maestro y perverso, querían meterme en tantos problemas legales que yo me viera obligado a ceder el taller y todas mis propiedades como parte de la liquidación o para pagar las multas, dejando el camino libre para que ella se quedara con todo el patrimonio que construye en 20 años de trabajo. Estaban aliados, mi hermano de sangre y la mujer con la que compartí mi cama, para destruirme sistemáticamente.
Presentamos todas las pruebas, los rastreos de las ubicaciones GPS que coincidían con la casa de Elena y el departamento de Fabián, además de los testimonios de 2 empleados del banco que recordaron a Elena presentándose con poderes notariales falsificados. La trampa que ellos me tendieron se convirtió en su propia jaula. Actualización 2. Ha pasado casi un año desde que el escándalo estalló y finalmente puedo decir que se hizo justicia de la que no deja dudas. El proceso fue agotador y por momentos pensé que perdería mi negocio por los gastos legales, pero la verdad siempre sale a flote si tienes la paciencia de esperarla. A Fabián y a Elena los procesaron formalmente por fraude bancario masivo, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa. Durante el juicio, intentaron echarse la culpa el uno al otro, revelando detalles todavía más asquerosos de su alianza, pero las pruebas eran contundentes. Ambos terminaron con sentencias de varios años tras las rejas. Ver a mi propio hermano salir esposado de la sala de audiencias fue una de las visiones más tristes de mi vida, pero también sentí un peso enorme quitándose de mis hombros. A mí me deslindaron de toda culpa y, curiosamente, toda la publicidad que recibió el caso en las noticias locales terminó ayudándome. La gente vio que soy un hombre honesto que fue víctima de una traición familiar y mi taller triplicó sus clientes en cuestión de meses. Ahora tengo una lista de espera de 3 semanas y he podido contratar a más personal para darme un respiro. Hoy duermo tranquilo, sabiendo que mis cuentas están claras y que mi nombre vuelve a ser sinónimo de trabajo honrado. Aprendí por las malas que la confianza no debe regalarse ni siquiera a quienes llevan tu mismo apellido, y que a veces, los enemigos más peligrosos son los que se sientan a tu mesa en Navidad. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.